Hola, ¿cómo están, queridos amigos, amigas? Una nueva semana para compartir junto a ustedes a través de las pantallas de los estudios de Omega Medios en todas sus plataformas. Contarle a nuestro invitado de esta noche que estamos saliendo al otro lado de la cordillera a través de la señal de Surmedios para toda Mendoza, toda Argentina, y eso de verdad que nos tiene muy, pero muy contentos. Y aquí, dentro del Valle de la Concagua, estamos con nuestros amigos de Putaendo TV, Frecuencia 7 y también Cultura Online. En esta noche vamos a hablar con un hijo del Valle del Aconcagua, ¿ya? Él es antropólogo de profesión. Ustedes dirán, ¿de qué se trata? Bueno, vamos a preguntarle, entre otras cosas. Pero también quiero decirle que vamos a hablar de inclusión y vamos a hablar de otros temas muy interesantes. Así que, sin más ni menos, quiero presentar a mi amigo Rodrigo Muñoz Brito. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, JL. Gracias por la invitación en primer lugar. Muy agradecido, muy complacido. Un honor para mí estar en tu programa. Oye, y nos conocimos hace muchos años atrás, antes de la pandemia y todo, en Familia Inclusiva. ¿Te acuerdas? Así es, sí, sí. Oye, Así aprovechemos es. a saludar a nuestros amigos. Stephanie, Estefanía Munita Hernández. Estefanía Monita Sí, Hernández, saludos para sí. ti. A nuestro amigo también César Arancibia. César Arancibia. Sí. Y tanta gente que empezó también a visibilizar lo que muchas veces ha estado ahí en el patio chico, de manera invisible. Oye, pero vamos a retroceder en el tiempo, querido Rodrigo, y que me cuentes tú, ya hay gente que te está asociando, no, yo a él lo he visto, lo conozco, entonces, pero desde muy pequeño, bueno, tú siempre en San Felipe, ¿cierto? Sí, bueno, yo JL soy nacido y criado en San Felipe. Nací en el año 1969, tengo 54 años de edad. Estudié en el Instituto Adolfo Cifuentes, pero en una época que parece remota, cuando estaba a cargo de los hermanos franceses del Sagrado Corazón, hermanos canadienses, y era de hombres. Hoy día ese establecimiento de educación es mixto y es laico, ¿ya? Sí, hasta en eso ha evolucionado, digamos, hoy día también la sociedad chilena y particularmente la local en San Me Felipe. imagino que para ti retroceder en el tiempo y ver cómo está el instituto hoy en día es como un avance, creo yo, ¿no? Sí, mira, es cierto, digamos que en la época que nosotros nos tocó vivir estaba muy definido esto de los colegios de hombres y los colegios de mujeres. Pero sin duda que los tiempos deben llevarnos a interactuar, a relacionarnos mutuamente y eso parte desde el nivel educacional. Yo veo con buenos ojos que hoy día un establecimiento histórico de hombres, como el Liceo de Hombres o el Instituto Don Cifuentes, hoy día tengan también la posibilidad de interactuar ambos géneros, hombres y mujeres. Creo que es correcto. Ayuda a la convivencia y ayuda a la relación humana y la fortalece sin duda desde el nivel educacional. Oye, te veo con un logo ahí en el pecho, ¿cierto? De la ilustre Municipalidad de San Esteban. Tengo entendido que ya llevas 14 años trabajando ahí. Cuéntame un poco. Primero vamos a saludar al jefe, ¿no? Cristian Ortega, un saludo para ti. Y gracias también por darme la posibilidad de estar visualizando el trabajo que está haciendo Rodrigo en el municipio, me parece muy interesante. Sí, mira, qué bueno que haces mención. De hecho, yo tenía que hacer mención, traigo el saludo cariñoso y afectuoso del alcalde Ah, qué Cristian bien. Ortega de San Esteban, que además es un fanático de tu programa, digamos, igual quien habla, ¿ya? Y agradecer también la oportunidad de poder, a través, digamos, del alcalde, poder mencionar hoy día en lo que es este programa de diversidad funcional, gestión social y laboral inclusiva, digamos, que se centra en la inclusión y además tener la oportunidad de hoy día de, a través de tu programa, educar un poco a la población en lo que son los derechos de las personas con discapacidad. Es importante eso. Oye, pero para que vamos avanzando en el tiempo, tú, ¿en qué minuto de tu vida, no sé, en tu adolescencia, 13, 15 años, tú pensaste por ahí en esa edad estudiar antropología? Mira, ¿O tenías otro objetivo? mi objetivo fue otro del origen. Yo primero estudié 2 años de administración pública. ¿Ah? Hubiera terminado siendo un administrador público en un servicio público. Finalmente igual terminé en un servicio público, pero desde la vereda de las ciencias sociales. ¿Ya? Luego de estudiar 2 años de administración pública, opto por elegir una carrera que me pudiera permitir, digamos, el desarrollo a través de esta carrera social, la interacción permanente con el ser humano. Porque yo te agradezco en ese sentido la oportunidad, tú señalaste Rodrigo Muñoz, antropólogo. ¿Ya? Claro, sí. Ya, el primer mito que hay que desmitificar, los antropólogos no tenemos nada que ver ni con las momias ni con los dinosaurios. Claro, Esos no. son los arqueólogos, ¿sí? Sí, O claro. los paleontólogos, ¿sí? El antropólogo, como el psicólogo, como el sociólogo, trabaja bajo un concepto, una columna vertebral que es el comportamiento humano.
¿ya? El psicólogo lo hace desde el punto de vista mental, la psiquis. Claro. El sociólogo, desde el punto de vista de la sociedad, la interrelación de los seres humanos unos con otros. Y el antropólogo tiene como centro o eje de estudio la cultura, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que es la cultura? Dirá la gente. Muy simple para que todos lo podamos entender. Es un patrón de comportamiento que nos caracteriza, ¿ya? Y que esa característica tiene que ver con la tierra en la cual nosotros nacimos, tiene que ver con una bandera, un himno nacional, un baile, una lengua, ¿no es cierto? Español, castellano. Todo eso forma parte de nuestra cultura. Y básicamente el antropólogo lo que hace es tomar todos estos elementos culturales y vincularlos, por ejemplo, a políticas públicas. No, me parece muy interesante. Sí, porque mucha gente, igual, la idea es ir como educando también a nuestros televidentes y muy pocas personas tienen la posibilidad de estar conversando o conocer un poco el trabajo de un antropólogo. Porque si bien es cierto, tú estás en una oficina hoy en día en el municipio de San Esteban, oficina de la diversidad, de la inclusión y todo, pero ¿en qué otro lugar, por ejemplo, te pregunto, podría trabajar o desempeñarse un antropólogo? Bueno, hoy día hay muchos antropólogos que están en la academia, son formadores de antropólogos que van a salir al mercado laboral el día de mañana. Algunos, muy pocos, trabajan en investigación, ¿ya? Y la gran mayoría de los antropólogos, yo diría, estamos hoy día insertos tanto en el mundo privado, a través de organizaciones no gubernamentales, fundaciones, corporaciones, pero también hoy día habemos hartos antropólogos insertos en el mundo público. Y particularmente también a nivel municipal. Hoy día también hay antropólogos que uno se encuentra en nuestras municipalidades que están también trabajando en políticas públicas diversas. En mi caso, la política pública de empleo y empleabilidad y hoy día de inclusión. Oye, y lo otro que me gusta también que se ha ido cambiando también un poco el lenguaje. El lenguaje también es parte de nuestra cultura, como dices tú, pero no sé, pues antiguamente uno veía a alguien, no sé, en una silla de ruedas y decía, ah, está enfermito. No, pues eso es una discapacidad. Podemos decir que es como una discapacidad, pero también yo quiero aprovechar la instancia de preguntarte qué es para ti la discapacidad, en palabras simples, obviamente. Mira, esa es una muy buena pregunta y yo creo que lo correcto para que podamos, digamos, educar a la población es que lo situemos cómo se define discapacidad en nuestra cultura, en Chile. Claro. Y particularmente el concepto de discapacidad está definido en la ley 20.422, que es del año 2010, que es la ley más importante de la República, JL. Oye, pero uno te escucha así, la ley 22.000 no sé cuantito, ya se me olvidó. Y dice, pero este amigo también es abogado. Cuéntame, ¿cómo manejas tan bien ese código, ese artículo de la ley? Esto tiene que ver con que básicamente yo hoy día, si bien es cierto, soy un funcionario público, ¿no es cierto?, un funcionario municipal, ¿no? Yo vengo del activismo particularmente. Vale decir, he sido presidente, director ejecutivo de una fundación que trabajó durante 2 años en inclusión laboral, pero también he sido presidente de una organización que es Ciudadanos Fiscalizadores Inclusivos de la Ciudad de los Andes. Y he integrado un movimiento nacional. También he trabajado, digamos, por así decirlo, ad honorem en medios. Todo esto en el ánimo de poder educar a la población en lo que son los derechos de las personas con discapacidad. Hoy día nosotros no tenemos que hablar de solidaridad JL. Tenemos que hablar que las personas con discapacidad son sujetos de derecho. Y hay leyes que son muy importantes que lo que hay que hacer es fiscalizar para que estas leyes se cumplan. No, no, también se utiliza la palabra solidaridad cuando hay un incendio, lo que pasó con nuestros vecinos de Quilpué, de Viña, ¿cierto? Con el tema del incendio en el verano, hay que ser solidario, ¿cierto? Pero también hay que poder definir bien claramente el concepto solidario y en qué contexto uno también lo aplica. Perfecto. Mira, y volviendo a la pregunta, digamos, respecto a qué es lo que es discapacidad. Sí, claro. La ley más importante de la República, para nosotros, ¿ya? Para nuestro país en Chile, es la ley 20.422, que yo invito a la ciudadanía a leer. Es un documento de 29 páginas, ¿okay? Son 82 artículos, y ahí están contenidos la gran mayoría de los actuales derechos que gozan hoy día las personas con discapacidad, ¿ya? Y en esa ley, en el artículo 5 o 5, ¿Ya? artículo 5 o 5 en particular, está definido que lo que es una persona con discapacidad. La ley señala que una persona con discapacidad es aquella que, teniendo o presentando una o más de una deficiencia, sea esta física, mental de causa psíquica o intelectual, o sensorial, vale decir, cuando se ven afectados algunos de los sentidos, esta persona, al interactuar con las barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su pleno uso y goce del derecho en igualdad de oportunidades. Eso dice
el artículo 5º de la ley 20.422 y ahí está con precisión la definición de qué es lo que es una persona con discapacidad. Rodrigo, llega la hora de hablar de nuestros sponsors y para aquello quiero compartir contigo, mira, esta hermosa zapatilla y también con ustedes de la familia Adidas, es de básquet y ahí está esperando por ustedes en todas las tiendas de Casani del Gran Valle del Aconcagua. Tienes que ir por la tuya. Además, Carnes Campos esta semana tiene interesantes ofertas para ti. La primera de ellas es el guachalomo importado categoría B a tan solo 6.998 pesos. Y también costillitas de cerdo, el kilo a tan solo 5.998 pesos. Recuerda, si no es Campos, no es carne. Continuamos con nuestros sponsors. Comercial Automotriz Independencia es una empresa del Valle de la Aconcagua, dedicada a la prestación de servicios automotrices y comercialización de neumáticos, baterías, lubricantes, repuestos y accesorios. Entre sus proveedores se encuentran los mayores importadores de autopartes del país, abierto de lunes a viernes de 9:15 a 19 horas y sábados de 9:15 a 14 horas. Oye, y yo te pregunto, Rodrigo, a continuación, realmente, sincerémonos, que de aquí no sale, ¿se está cumpliendo realmente la ley a cabalidad en todo el territorio nacional? Hay algunas materias en las cuales hemos avanzado muchísimo, ¿ya? Yo si bien es cierto, acabo de señalar que la ley más importante para mí, digamos, ¿ya? Es la ley 20.422 del año 2010, que habla sobre normas de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Hay otras leyes que son muy importantes y que son recientes, como la ley 21.303, que promueve la lengua de señas en el ámbito educacional, en el ámbito social, ¿ya? En el ámbito laboral incluso. En la televisión, cuando hay un discurso, siempre hay un recuadro. Eso está en la ley 20.422. Yo te voy a comentar después, digamos, en concreto por qué es tan importante esta ley. Pero la ley 21.303 promueve la lengua de señas, que es muy importante. Hay una población importante de personas hoy día que se llama discapacidad sensorial auditiva, ¿no es cierto? O personas sordas, que algunos de ellos, digamos, utilizan lengua de señas para comunicarse. Claro que sí. Y hay un proyecto hoy día que ojalá prospere y que se convierta en ley para que la lengua de señas esté incorporada en la educación. Oh, ¿ya? Sería buenísimo. Es genial, Sí. Es genial. Lo que pasa es que yo sostengo, y lo hago desde el punto de vista de la autoridad moral y de la propiedad intelectual que tengo como antropólogo, es que la discriminación es inherente solo al adulto que está socializado. Un niño no tiene en su ADN la discriminación. Por lo tanto, un niño que desde chico, digamos, es, por así decirlo, instruido en el aprendizaje de la lengua de señas, para él va a ser, como para las personas sordas, una lengua natural, una forma natural de comunicación. Una forma distinta de comunicarse. Y desde el origen, que es lo que tiene que ser. Me parece interesante, ¿eh? Ojalá que se pueda avanzar. Sí, entonces, pero también hay otra ley que hay que mencionar, la JL, que es la ley 21.545, que es la ley TEA. ¿Ya? Esa ley garantiza la protección de derechos de las personas con trastorno espectro autista en el ámbito social, en el ámbito educacional, en el ámbito de la salud. Son leyes muy importantes y son acotadas. Yo señalo esta, la 20.422, porque es la que contiene, por así decirlo, la mayor cantidad de derechos en general para la población de personas con discapacidad. Porque déjame hacer un ejercicio, JL, y te pido que participe en este ejercicio. Vale, me interesa. Yo te voy a dar 3 conceptos y yo te pido que ante el concepto que yo te presento, tú me digas verbalmente y de manera espontánea, sin pensarlo mucho, cuál es la primera imagen que viene a tu mente. Ya, ¿Ok? vale. Primer concepto, amor. Corazón. Segundo concepto, vida. Un bebé naciendo. Tercer concepto, discapacidad. Alguien en una silla de ruedas o con un bastón. Lo que tú acabas de señalar de manera espontánea, en un ejercicio tan simple como esto, es el icono permanente que las personas tienen hoy día en su cabeza respecto a la discapacidad. Estrictamente lo limitan a una discapacidad física y en particular a una discapacidad física de una persona con movilidad reducida. Vale decir que utilizan una ayuda técnica como es una silla de ruedas. Claro. ¿Sí? Pero la discapacidad tiene otros tipos o otras variantes, por eso se habla hoy día de diversidad funcional. Están las personas con discapacidad sensorial, auditiva. ¿Quiénes son esas? Las personas sordas. Claro. Las personas con discapacidad sensorial visual, las personas ciegas. Las personas con discapacidad mental, cuando una persona ha perdido la salud mental, ¿ya? Una persona con discapacidad intelectual o cognitiva. Una persona con discapacidad múltiple, más de una discapacidad. Hoy día incluso se reconoce a la discapacidad, se denomina visceral, cuando se ven afectados los órganos internos.
¿Te das cuenta? Entonces, el abanico es muy amplio, De todas maneras, pero claro. siempre uno en este ejercicio, y sobre todo pasa en las empresas con la ley de inclusión laboral, el ícono permanente que viene al empresario cuando uno le oferta, por así decirlo, postulante, persona con discapacidad, una vacante laboral, es que él piensa que utiliza silla de ruedas. Claro. Sí, efectivamente, es uno de los 3 personas, digamos, que utiliza silla de ruedas, porque este ejercicio es muy pedagógico y así lo vamos a entender bien. Hoy día, de cada 10 personas, JL, ¿Ya? 3 están en discapacidad física. ¿Sí? 3. Es un grupo mayoritario, por tanto, es el grupo mayoritario. O sea, las personas con discapacidad física hoy día es el grupo mayoritario de personas con discapacidad. Pero de esas personas con discapacidad física, tú tienes que pensar que hay algunos que, por ejemplo, tienen una discapacidad física adquirida desde el nacimiento. ¿Ya? Se llama discapacidad congénita, cuando una persona, por ejemplo, nace sin el desarrollo de una extremidad, sea inferior o superior. ¿Sí? Esa es una discapacidad física. Pero un alto porcentaje hoy día de personas con discapacidad física, JL, son personas que se han sumado a la discapacidad física producto de un accidente de tránsito, También. producto de un accidente doméstico. Hay un andinista que subió 2 veces el Everest y se sufrió un accidente doméstico y hoy día está en discapacidad. Mario Purto. ¿Sí? Tienes toda la razón. Ya, entonces, es que quiero que se entienda bien. Cualquiera de nosotros, por tanto, hoy día está afecto a integrar una fila de personas con discapacidad física. Porque, como te he señalado, muchas de las personas que integran hoy día esto vienen por un accidente de tránsito, un accidente doméstico, que son muy comunes y son más altos que los de tránsito. Hoy en día, como ¿Ya? está la sociedad también, Rodrigo, uno está propenso a un accidente en la calle, no necesariamente manejando un vehículo, sino como peatón. Como peatón, exacto. Muchos de los adultos mayores, ¿no es cierto?, que sufren una caída, pasan a engrosar la fila de la discapacidad. También hay que tener mucho cuidado con la Sí, calle. sí. Entonces, ya, ¿qué te quiero decir con esto? Que de los 10 personas hoy día, 3 están en discapacidad física, ya hemos hablado, digamos, independiente de dónde venga. 2 hoy día, el número le sigue mayoritario, son personas con discapacidad visual, personas ciegas. ¿Ya? Una persona es una persona sorda, discapacidad sensorial auditiva, una persona tiene discapacidad mental, cuando se pierde la capacidad mental, ¿ok? Estamos hablando de una depresión, un cuadro psicótico, un proceso psicótico, ¿ya? Una persona con discapacidad intelectual o cognitiva, ¿ya? Hablemos, por ejemplo, un niño en condición TEA, se dice condición TEA, ¿ya? Sí. Discapacidad múltiple, cuando es más de una, y pasa a veces, que hay una discapacidad física y hay una discapacidad intelectual, es múltiple. Y está la discapacidad visceral, que como te digo, ese es el abanico de las 10 personas hoy día para que la gente entienda, Sí. mayoritario físico, después las personas ciegas, después una persona sorda, intelectual, mental, múltiple y visceral. Ese es el abanico muy amplio, que te das cuenta. Yo me acordé de una invitada que tuvimos, señor director, la psicóloga que hablaba con respecto al TEA, que tenía su niñito que nació con alguna dificultad física y cognitiva, tengo entendido. Entonces decía que el TEA era un concepto que no iba en el fondo, que el trastorno de espectro autista es lo que genera el entorno. Porque me decía JL, si tú estás ahí en medio del aeropuerto, tirando las banderas, guiando al avión, hay un ruido muy fuerte. Entonces, las personas que trabajan ahí trabajan con audífonos. Si esas personas trabajaran sin audífonos, se vuelven locos. Terminan. Entonces, es como cómo el entorno se mejora para que esté acondicionado para que la persona se desarrolle en completa normalidad. Entonces muchas veces se dice que el trastorno de espectro autista es un poco básicamente la condición del entorno que debería estar como pensada en aquella persona que tiene esa dificultad. Por eso hay algunas personas que no llevan a los niños a los estadios, a los recitales, o las luces que pestañean, o el ruido muy fuerte. Me pareció interesante y quería compartirlo contigo a esta hora de la noche. Y es correcto lo que señala tu invitada, digamos, porque efectivamente hoy día, además es transversal. ¿Qué quiero decir con esto? Que es responsabilidad de la sociedad en su conjunto, Sí. del entorno en su conjunto, eh, Pensar en que el de al lado. pensar en Claro. que para lograr efectivamente la inclusión, yo tengo que ser parte del cambio. No la política pública, no por así decirlo, no por así decirlo que sea una ley, porque mira, hay gente, yo he tenido oportunidad de interactuar con gente en inclusión, afortunadamente de otros países,
Y a ellos les llama mucho la atención que nosotros como país tengamos que tener una ley para el cumplimiento de algo que para esos países es tan obvio. Lo hacen de manera espontánea. Lo hacen de manera natural. La inclusión, digamos, es natural. ¿Te das cuenta? Entonces les parece curioso, pero yo señalo, mira, lo que pasa es que acá, nuestro país es un país que es muy nuevo respecto a los derechos de las personas con discapacidad, JL. Piensa tú que la Sociedad Pro Ayuda al Niño Lisiado, actualmente conocida como Teletón, parte del año 1978 con la primera campaña, ¿no es cierto?, que aborda el tema de la inclusión. Pero sin embargo, la primera ley en democracia, después del año 90, es del año 1994. Wow. Y la ley más importante de la República es del año 2010, hace apenas 15 años. Estamos muy atrasados. En pañales. Muy relajados. En pañales caminando. En pañales, sí. Oye, cortito, para ir cerrando este primer bloque, ¿cómo lo puede hacer una persona que quiera acercarse a ti en el municipio de San Esteban y tiene alguna inquietud, tiene que pedir alguna hora, tú le asesoras, lo orientas? ¿Cuál es la función tuya en la oficina, en el lugar donde tú te encuentras ahí en el municipio? Sí, mira, yo quisiera, digamos, que pudiéramos desarrollar un poco más en extenso de qué se trata el programa Diversidad Funcional y Gestión Social y Laboral Inclusiva, porque si bien es cierto un programa de mi autoría intelectual, goza del apoyo del presupuesto municipal y por eso hoy día, digamos, yo estoy acá en mi condición de funcionario municipal. Buenísimo. ¿Ya? Pero además, como te señalaba, yo vengo del mundo del activismo. Entonces, evidentemente, estoy absolutamente dispuesto a la comunidad, tanto local, mi gente de San Esteban, digamos, que por eso agradezco la oportunidad de estar en tu programa que tiene una amplia cobertura local, provincial, regional, nacional y hoy día internacional con nuestros hermanos argentinos. Ellos tienen la ley 27.044, que es la ley como la nuestra de acá. Muy bien ellos, hace mucho tiempo también. Entonces, yo también estoy disponible, JL, y agradezco este espacio. El siempre internacional, global, correo electrónico ayuda mucho. Mi correo electrónico es inclusión@munisanesteban.cl. Mi nombre es Rodrigo Muñoz Brito, soy el encargado de este programa y estoy absolutamente disponible para cualquier persona que necesite conocer respecto a los derechos que tienen las personas con discapacidad, asesorarlo en cómo llevar adelante la fiscalización o el ejercicio de este derecho a través del correo electrónico. También, evidentemente, nuestra municipalidad es de puertas abiertas, José Luis. Buenísimo. Oye, yo para ir cerrando, en un minuto, 60 segundos, ¿cómo te defines o cómo se define, o tú en el caso tuyo, un activista? Porque tú eres activista. ¿Cómo te defines? Mira, yo creo que un activista, como yo, digamos, tiene como ciertas características. Uno es que tiene un conocimiento de una materia, pero nota que algo no anda bien. Segundo. Que aquí hay que mejorar. Claro. Como tengo conocimiento de la materia, pero me doy cuenta que algo no anda bien, yo tomo la decisión de dar el paso y pasar a la acción. Para pasar a la acción, tú tienes que emprender acciones. Y eso es lo que hace un activista. Un activista siempre está vigente, en medio, digamos, en lo que el Estado de Derecho te permite respecto a una fiscalización. También en una gestión de intereses en el Congreso hoy día de la República. Hay una comisión que es de adultos mayores y discapacidad que está funcionando. Antes se llamaba de superación de la pobreza, desarrollo local y superación de la pobreza. O sea, el activista tiene esa característica. Uno, trabaja en una materia pero se da cuenta que algo no anda bien. Dos, como tiene conocimiento, pasa a la acción. Y tres, lleva adelante acciones concretas. Yo creo que eso define un activista, JL. Buenísimo. Y cuatro, nuestro director dice que tenemos que ir a la primera pausa comercial. Así que usted siga en nuestra compañía que vamos y ya regresamos. Somos una empresa coreana líder a nivel mundial que entrega soluciones reales durante la conducción de nuestros clientes. Hemos llegado al Valle de la Aconcagua para quedarnos y ser los mejores en precios, servicio y calidad. Neumáticos con gran variedad de stock en todas las medidas, o si no, lo traemos por encargo. Hancock, soluciones reales.
Beat Music. Bien, ya de regreso en este segundo y último bloque, la verdad que el tema está muy interesante hoy por la noche y Rodrigo, siento que tengo que estrujarte más y más porque lo primero que se me viene a la cabeza, por ejemplo, ¿cómo lo puede hacer una persona eh, con discapacidad para acercarse a ti y, no sé, recibir tu ayuda? ¿Cuáles son los requisitos que necesita una persona con discapacidad? Mira, yo creo que tu pregunta es muy interesante porque siempre está esto de que hay personas con discapacidad que no tienen acreditada su discapacidad. ¿Cómo eso? A ver. ¿Qué significa eso? Una persona con discapacidad en este país, JL, Ajá. debe calificarse, certificarse y estar inscrito en el registro civil. Oye, es como los que conducen y tienen la Cruz de Malta en el La vehículo credencial, y tienen una credencial claro, en el parabrisas. hoy día es muy importante que las personas con discapacidad entiendan que, porque me pasa, es muy común esto, que hay personas con discapacidad que no tienen acreditada su discapacidad. Y fíjate que este es el único requisito excluyente para poder acceder o no a un beneficio por ley. ¿Ya? Si yo tengo mi credencial de discapacidad, Ya. yo puedo, por ejemplo, hacer uso de lo que se llama una franquicia aduanera e ir al norte y traerme un vehículo adaptado para una persona con discapacidad a muy bajo costo. Pero yo tengo que tener mi credencial de discapacidad. Igualmente, si una persona con discapacidad hoy día, hablemos de una persona calificada o no calificado, tiene cuarto medio, tiene títulos técnicos superiores, para poder acogerse a la ley de inclusión laboral, tiene que tener también acreditada su discapacidad, tiene que tener su credencial. ¿Por qué? Porque el empresario tiene que declarar en la página web de la Dirección del Trabajo el nombre de ese trabajador, el RUT, y todo lo que implica el código laboral, pero además declarar la discapacidad que está en la credencial, con el tipo de discapacidad y el porcentaje. ¿Dónde se hace eso? Porque me imagino que a esta hora más de alguien tiene alguna discapacidad y no tiene un documento, no tiene algo que acredite. ¿A dónde voy? ¿Cómo lo hago? Mira, hoy día todas las municipalidades, o la mayor parte de ellas, deberían tener una oficina de discapacidad. Siempre yo recomiendo acercarse primero a esta oficina, ¿ya? Aun cuando el trámite para obtener la credencial de discapacidad JL también está en la ley 20.422, es muy importante esta ley. Entre el artículo 13 y el 17 está establecido el procedimiento para acceder a una credencial de discapacidad. ¿Cómo inicia? Inicia a través de lo primero es la calificación. ¿Quién la realiza? Un COMPIN, un establecimiento de salud que tiene que estar, por así decirlo, acreditado ante el Ministerio de Salud, ¿sí? Luego que está calificada la discapacidad, se certifica. ¿Quién lo hace? El COMPIN. También, claro. Y luego de esto, esa persona pasa a un registro nacional de discapacidad que lo tiene el registro civil de identificación. Entonces, esto está entre el artículo 13 y el 17, pero más simple, acérquense a la oficina de discapacidad municipales, van a ser derivados a un CEFAM, donde va a haber una evaluación médica, Claro. y se inicia la calificación, por tanto. Luego la certificación y la calificación. Estamos hablando de un periodo aproximado de 2 meses, más o menos, siendo realista con los tiempos, aun cuando la ley señala menos tiempo. No es tan ejecutiva la cosa. No es tan ejecutiva, pero sí, para que se entienda bien, es relevante, es muy importante que hoy día cualquier persona con discapacidad que quiera hacer uso de sus derechos, tiene que tener y acreditar su discapacidad. Estar en el fondo certificada. Estar certificado, Claro, acreditado. con un documento con una que compruebe, credencial, una credencial. en un registro nacional. Oye, qué interesante. Sí. Oye, yo también, Rodrigo, quiero que me hables sobre todo de la propuesta que tiene el municipio de San Esteban, en donde tú estás a la cabeza en aquel departamento. Cuéntame, ¿cuál es el propósito tuyo? ¿Cuál es la finalidad? ¿Y cuáles son los beneficios que se pueden obtener acercándose a la oficina y conversando contigo? Porque obviamente me imagino que tú le vas a dar mucha orientación como nos estás dando hoy por la noche.
Puertas abiertas, ¿eh? Tanto la municipalidad de San Esteban siempre ha sido de puertas abiertas. ¿En la noche también queda abierto? Sobre todo en esta administración. ¿Queda abierto también en la noche? Sí, pero con guardia. Ah, con guardia. Ya. Y el guardia no está preparado, no está calificado para entregar apoyo. No, siempre puertas abiertas. ¿Eh? Nuestra municipalidad y esta administración, en particular del alcalde Cristian Ortega, se caracteriza por ser una municipalidad de puertas abiertas. Nosotros hoy día hemos apoyado también a otras instituciones, ¿ya? Por ejemplo, nuestra oficina prestó también hoy día apoyo a la delegación presidencial provincial de los Andes a través del contacto con el representante legal de ONG Inclusiva para que pronto se pueda llevar aquí adelante un seminario provincial acerca de riesgo de desastre, pero para personas con discapacidad. Esa gestión la hicimos humildemente quien habla y por lo tanto, reitero, somos de puertas abiertas y estamos disponibles. Ahora, ¿cómo nace esta idea del programa Diversidad Funcional? Que es el concepto moderno JL para referirse hoy día a la discapacidad, ¿ya? Yo lo que más intento y siempre, digamos, promuevo es la educación, porque si algo he detectado en mis años de activista, que son muchos años, es que particularmente se requiere que los dirigentes hoy día de organizaciones de y para personas con discapacidad estén, por así decirlo, instruidos, formados, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto te da la posibilidad, cuando tú te enfrentas a una autoridad, de poder contraargumentar, porque si no simplemente vas a escuchar o vas a aprender el argumento de la autoridad. Cuando uno va bien preparado, bien informado, uno puede contraargumentar y por lo tanto uno puede de esa reunión obtener una verdadera negociación para salir de ahí con un acuerdo, ¿ya? Buenísimo. Y esto es muy importante. Entonces, ¿de qué se trata esto, José Luis? Se trata de que todas las oficinas, todas las municipalidades tienen oficina de discapacidad, ¿sí? Todas tienen. Y se abocan, por tanto, a lo que es la política pública de discapacidad a través de esta oficina. Sin embargo, hay un tema que tiene que ver con la gestión propiamente tal de esa oficina, por una razón muy simple. Casi todas adolecen de bajo presupuesto y en algunos casos no hay presupuesto. Nulo presupuesto. Nulo presupuesto. Claro. Entonces, se requiere, por tanto, de una acción que vaya acorde a la gestión tanto de recursos públicos o privados, pero también a la gestión, estableciendo alianzas estratégicas con organismos, instituciones, corporaciones, fundaciones, que llevan trabajando mucho tiempo en esto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Y yo agradezco mucho, digamos, al alcalde Cristian Ortega, que él se comprometió con esto y lo llevó hoy día a una línea de trabajo. Es una realidad en el fondo. Es una realidad. Sí, claro. Este programa de diversidad funcional, gestión social y laboral inclusiva, lo que viene a hacer es fortalecer la gestión de la oficina de discapacidad. Pero fíjate bien, gestión, ¿ya? Eso es lo que yo hago. Yo tampoco tengo presupuesto. Por lo tanto, lo que te señalaba, hago uso de las redes de contacto. ¿Y cómo sacamos presupuesto? Porque de repente hay tantas cosas por hacer, me imagino, y tú lo sabes mejor que nadie, que se necesita de repente inyectar recursos para hacer mejoras, para avanzar y todo, porque uno no se puede quedar con el concepto y la información de lo que hay que hacer o cómo se puede mejorar, porque para muchas de estas cosas se necesita dinero, lamentablemente. Tú lo dices muy bien. ¿De dónde se saca? Mira, en esto hay que ser honestamente creativo, JL. ¿Ah? ¿Por qué te digo esto? Voy a llevar este ejemplo del programa de diversidad funcional que acaba de partir en marzo. Vale decir, está como en pañales, ¿sí? Pero aún así en pañales, este bebé ya sonríe, ya muestra muestras de afecto, ya digamos, te tira las manos, generando lazos. ya está generando lazos, vínculos, ¿sí? Me parece. ¿Por qué te lo digo? Porque hay algo que en lo personal a mí me preocupa mucho, que es lo que es la inclusión laboral, ¿ya? Hay una ley, la 21015, una ley muy importante que es del año 2017 y ya se empezó a evaluar desde el 2018 en adelante, tenemos varios años, fíjate bien, vamos para 7 años ya evaluando esta ley, ¿ya? Y esta ley, que es muy simple, dice que empresas públicas o privadas con más de 100 trabajadores, un puesto, vale decir el 1%, tiene que ser destinado a una persona con discapacidad. Este ejercicio partió el año 2018 y se mantuvo el 2019 porque había una ley de inclusión. Efectivamente, el primer año, 2018, 2.658 personas fueron contratadas por empresas grandes. El año 2019 ya la cifra llegaba a 12.000 personas contratadas, ¿ya? Pero fíjate bien, el 2019 en octubre, ¿qué ocurrió? Vino la pandemia. Y en marzo del 2020, ¿qué ocurrió? Despidos, me imagino, tuvieron que bajar la cantidad de funcionarios. El 2019 el estallido, sí, claro, y posterior la pandemia. Entonces,
los números, evidentemente, ya no solamente afectaban a la inclusión laboral, a las personas con discapacidad, afectaban a toda la población. Rodrigo, Entonces, íbamos tan bien. íbamos muy bien, ya. Entonces, la vuelta ha sido muy complicada, JL, porque hoy día muchas unidades productivas se perdieron, otras se reinventaron, ¿sí? Entonces, volver nuevamente, después de un estallido social llamado por los periodistas, digamos, fue un movimiento social, eso es lo correcto desde el punto de vista socioantropológico, y después de la pandemia, esto retrasó, por así decirlo, la buena política pública y se ha vuelto muy complicado desde el punto de vista privado. Hoy día es una gran complicación poner a personas a trabajar en empresas, pero ¿qué te quiero decir con esto? Pero resulta que todas las municipalidades, todas hoy día aquí en la región, tenemos lo que se llama el Programa de Inversión en la Comunidad, PIC, también conocido como Programa de Empleo de Emergencia. Todos tenemos, nosotros en San Esteban tenemos 34 cupos del Programa de Inversión en la Comunidad. ¿Qué es lo que hemos hecho? Por eso te digo que hay que ser creativo. Si no puedo con gasto privado, que la empresa se haga cargo de la contratación, pero sí tengo gasto fiscal, entonces le echo mano al gasto fiscal. Así es como conversamos con Gobierno Interior, con la consultora que está a cargo hoy día, que administra este programa en la comuna, y tenemos 4 personas con discapacidad contratadas bajo el programa de inversión en la comunidad. Son ingresos mínimos, pero algunos de ellos van a cumplir 3 años en este programa. Vale decir, es primera vez que son personas con discapacidad que tienen un contrato de trabajo regido por el Código del Trabajo. Pero además de las 4 personas con discapacidad, que tenemos discapacidad física y una persona con discapacidad sensorial auditiva, vale decir, una persona sorda, tenemos 2 personas que son cuidadoras de la organización Neuroarcoíris, que está vinculada a Niños TEA. Maravilloso. ¿Por qué? Porque las cuidadoras también tienen ese drama laboral, porque una cuidadora, primero que hay que entender, es que es de tiempo completo. 24/7. 24/7. La cuidadora está en la ley 20.422, el artículo 6º. Ahí define qué es lo que es cuidador. ¿Y parte quién- señalando quién- que es una persona sí. que está estable, ¿te das cuenta? Claro. Entonces, esa persona no puede trabajar porque está abocada a tiempo completo a cuidar a una persona. Y se preocupa además de los aspectos del diario vivir de esa persona. Puede o no tener vínculo de parentesco. Es muy común hoy día que madres cuidan a sus hijos, hijos cuidan a sus padres adultos mayores. Claro. Pero también se da que a veces no hay vínculo de parentesco y un yerno termina cuidando a una suegra o una nuera. Pasa también que ¿quién cuida al que cuida? Eso es un gran tema, es un gran tema. Yo fíjate que yo tengo un profundo respeto, un gran respeto. Admiro mucho, por tanto, a María Lacereidi, yo cuido, de esta organización, digamos, que levantó bandera y ha liderado, por así decirlo, esta población que es invisible, porque cuando nosotros hablamos de personas con discapacidad, hablamos de la persona con discapacidad acreditada. Pero si esa acreditación dice que es una persona que es dependiente, entonces hay otro que lo cuida. Y esa persona también, por tanto, debe ser catastrada y también debe tener derecho, igual que una persona con discapacidad, al trabajo. Y tenemos que ser creativos en esto. No podemos sacarla de su casa, pero sí podemos darle, como lo hacemos nosotros, una pega de media jornada. Porque dejan a los niños en el colegio, a la 1 salen, los van a buscar, entonces pueden trabajar media jornada. Tenemos 2 cuidadoras que trabajan media jornada, las otras 4 personas con discapacidad trabajan jornada completa. Rodrigo, llega la hora de hablar de nuestros sponsors y para aquello quiero compartir contigo, mira, esta hermosa zapatilla y también con ustedes de la familia Adidas, es de básquet y ahí está esperando por ustedes en todas las tiendas de Casani del Gran Valle del Aconcagua. Tienes que ir por la tuya. Además, Carnes Campos esta semana tiene interesantes ofertas para ti. La primera de ellas es el guachalomo importado categoría B a tan solo 6.998 pesos. Y también costillitas de cerdo, el kilo a tan solo 5.998 pesos. Recuerda, si no es Campos, no es carne. Continuamos con nuestros sponsors. Comercial Automotriz Independencia es una empresa del Valle de la Aconcagua, dedicada a la prestación de servicios automotrices y comercialización de neumáticos, baterías, lubricantes, repuestos y accesorios. Entre sus proveedores se encuentran los mayores importadores de autopartes del país, abierto de lunes a viernes de 9:15 a 19 horas y sábados de 9:15 a 14 horas. Oye, cuéntame, Rodrigo, tú que te mueves por todo el Valle de la Aconcagua, ¿cómo andamos en comparación, digo San Esteban como referente, el municipio, cómo andamos con las otras municipalidades? Bueno, lo que el alcalde Cristiano Ortega me ha encomendado, y yo estoy de acuerdo y voy a trabajar por eso, es que nuestra comuna lidere
la inclusión a nivel del Valle Aconcagua. Y te lo pongo en el siguiente ejemplo. Una de las cosas que gestión también que tiene que ver ¿Ya? es que nosotros como municipalidad tenemos un convenio, un protocolo se llama, de colaboración con una importante casa de estudio de acá del Valle de Aconcagua, que ese convenio era para tener practicantes de recursos humanos, contadores, por ejemplo, en recursos humanos. Pero resulta que esa prestigiosa casa de estudio del Valle está sacando hoy día la primera camada de profesionales intérpretes en lengua de señas. Eso lo encuentro muy bueno. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Ya nos reunimos con el secretario académico, con el encargado de la carrera, y ya llevamos un piloto. Ahora en mayo tuvimos el primer consejo municipal con intérprete de lengua de señas, y a contar de agosto esto se vuelve una realidad permanente en los consejos, en la cuenta pública, en cada mensaje que el alcalde, sea de seguridad, calamidad, emergencia, lo que sea, va a tener intérprete de lengua de señas. Así abordamos, por tanto, con cero presupuesto, pero con gestión, con esta casa de estudio, tener hoy día intérprete de lengua de señas a disposición en nuestra municipalidad. Oye, lo encuentro realmente loable, destacable. Es un tema básicamente de unir voluntades. Eso, o sea, en el fondo sería como lo que tú estás haciendo, es como ir uniendo voluntades, porque la necesidad crea recursos y te veo muy creativo. Sí, mira, y lo que pasa es que, insisto, JL, aquí la clave es gestión, ¿ya? Ejemplo, siempre, digamos, la gente todos los años postula lo que son las ayudas técnicas, ¿sí? ¿Qué es lo que es una ayuda técnica? Es un elemento o implemento que sirve para, entre comillas, detener la progresión de la deficiencia, pero también puede ser para que tú tengas mayor funcionalidad o simplemente vía independiente. Cuando uno dice ayuda técnica, siempre el icono también que viene en la silla de ruedas. Pero hay ayudas técnicas en apoyo visual, hay ayudas técnicas en higiene y seguridad, hay ayudas técnicas en movilidad y transferencia, hay ayudas técnicas en prótesis oculares, hay ayudas técnicas en comunicación, fonación. ¿Te das cuenta? Es muy amplia la gama. Hay ayudas técnicas en prevención de úlceras, por ejemplo. Entonces, uno dice silla de ruedas. Sí, pero ¿qué tipo de silla de ruedas? Activa con chasis rígido, chasis flexible, silla de rueda estándar neurológica, silla de rueda estándar neurológica tipo coche, silla de rueda eléctrica neurológica, silla de rueda bariátrica. ¿Te das cuenta? Entonces, Sí, claro, una variedad es una inmensa. variedad. Y todos los años las personas postulan a estas ayudas técnicas. ¿Cuál es la mala noticia? Que solamente 2 de cada 10 lo logran. Pucha. Es muy bajo el porcentaje de personas que lo logran, porque el presupuesto nacional es muy poco. Son apenas unos miles de millones de pesos para que postule todo el país. Por eso no alcanza. Entonces, yo pensé, ¿cómo lo hago? Tomé contacto con una importante fundación de Santiago que tiene casi 5 décadas de existencia. Y primero en el ánimo de poder contar con una filial de ellos en la comuna de San Esteban. Me dicen, es imposible contar con una filial. Pero ¿Por qué razón? Porque lo que pasa es que montar una filial implica crear una organización, por así decirlo, nueva, ¿ya? Y no estaban en condiciones esta fundación de Santiago de hacerlo en este momento. Pero mira lo que ocurrió, lo que yo buscaba. Me ofrecen la posibilidad de integrarnos al programa de rehabilitación integral. Esta fundación tiene 2 casas en Santiago, en donde acogen a personas que, lo que hablábamos recién, producto de un accidente, tiene o sufre o cae en la categoría de discapacidad física. Les cambia la vida, claro. Y por lo tanto, lo primero que hay que hacer es trabajar en la rehabilitación física y psicológica de esa persona. Pero además, aparte de ofrecerme esto, me dice, también te podemos hacer donaciones en ayudas técnicas. Oh, qué interesante. ¿Y qué fue lo que hice? Fue gestión. Fue tomar contacto con la red de contacto. Y también a costo cero, hoy día vamos a poder contar, sin postular, sin Senadi de por medio, a que nuestra gente pueda acceder a ayudas técnicas, que son donaciones de esta importante fundación. Maravilloso. Oye, yo te quería preguntar, ¿cómo lo hacen las instituciones para fiscalizar que, por ejemplo, la empresa que tiene más de 100 trabajadores tenga contratado a uno con discapacidad? ¿Quién fiscaliza eso? Mira, en lo que tiene que ver con la ley de inclusión laboral, en particular, la única que fiscaliza es la Dirección del Trabajo. Bueno, de ahí estamos al debe, con falta de personal y todo, ¿no? Sí, mira, yo te comentaba que el activista hace cosas, ¿ya? O sea, porque una vez una persona me dijo, usted es activista, usted es de los que saca la foto, digamos, de la persona que está mal estacionada y la sube a redes. Yo le digo, no, ese es un usuario común y corriente de redes. Claro, eso lo puede hacer cualquier persona. Eso lo puede hacer cualquier persona, no. El activista, en mi caso, por ejemplo, yo fui al Congreso en su momento y expuse durante casi 1 hora y media las debilidades de la Ley de Inclusión Laboral. ¿Por qué? Porque la Ley de Inclusión Laboral, la 21015 del año 2017, versa o titula, incentiva
la inserción laboral de personas con discapacidad. ¿Ya? Incentiva. Y cuando tú, en el ejercicio permanente, el vínculo con las empresas, el empresario o el gerente o el encargado te dice, bueno, pero ¿dónde está el incentivo, por Rodrigo? Buen punto. Yo tengo que contratar, pero el Estado no ofrece ninguna garantía. No así para aquel que quiere emprender, por ejemplo, donde el Servicio de Cooperación Técnica te financia millones de pesos, tú pones un poco y quieres emprender. Pero para contratar por ley no está el incentivo económico. Entonces, ¿qué fue al Congreso a plantear de que esta ley tenía que venir con presupuesto? Y, por lo tanto, CENSE debería reactivar lo que se llama el programa de bonificación a la contratación línea de discapacidad, que existió hasta el año 2010, JL, si no estamos inventando la rueda. Ya, pero Lo ¿y que entonces estamos diciendo es que vuelva a presupuesto. eso? ¿Y por qué se paró? El año 2010 el presidente de turno simplemente lo eliminó. Entonces, pero esta ley, si no tiene presupuesto, no tiene el tiraje. Es distinto que uno vaya a la empresa y le diga, mira, el Estado te subvenciona el 50% del ingreso mínimo mensual y tú pones el otro 50%. Fantástico, lo puedes contratar por 6, máximo un año. Pero si yo voy y le digo, mira, la ley te obliga a contratar, es casi como muy coercitivo, es muy impositivo. Por eso es que cuesta mucho en las empresas hoy día entrar. Y hay que hacer uso, lo que te decía, los municipios por lo menos, de lo que es el gasto fiscal para poder contratar a personas con discapacidad. Nosotros tenemos 6. Oye, yo te quería preguntar, Rodrigo, porque te veo tan apasionado con tu trabajo, con lo que estás Me haciendo. encanta, lo amo. Sí, muchas veces, y te quiero preguntar, sin invadir un poco tu entorno familiar, en tu caso, ¿tienes alguien de tu familia con alguna discapacidad que te motivó quizás a partir en esto? Mira, esa pregunta me la han hecho en más de alguna oportunidad. ¿Cuál es mi vínculo con la discapacidad? Eso mismo, Sí, por ahí va. yo te diría que mi primer vínculo con la discapacidad, JL, ¿Ya? eh, yo te conté, yo soy nacido y criado en San Felipe, pero llegué a vivir a San Felipe, de vuelta, por así decirlo, después de haber nacido ahí, porque estuve viviendo en otras localidades como Panquehue, estuve cerca. ¿ya? Claro. Pero volví a San Felipe a la edad de 7 años. ¿ya? Y fíjate bien, a los 8 años, 9 años, coincide con la Teletón, por ejemplo, año 78, pero además en esa época pasaba un fenómeno que yo lamento mucho que se haya perdido, que era que en los barrios, los niños, los hijos de las familias de los barrios, todos éramos amigos. Y todos jugábamos. Uno sabía el pasaje. Todos jugábamos. De hecho, a veces se armaba era tal el grupo de niños del pasaje que teníamos 2 equipos de fútbol o de baby. Pero si no, jugábamos con los del otro barrio, ¿sí? O Eso al tombo, o a los países. era muy común Sí. que los niños antes, hoy día eso se ha perdido lamentablemente, producto de la incorporación, digamos, de la tecnología, la globalidad, trae cosas malas también, ¿ah? Desde el punto de vista socioantropológico. Y por tanto, mi primer vínculo, ¿sabéis cuál fue? Que yo en ese grupo de niños, teniendo 8 o 9 años, estaba Patricio, que hoy día sé con precisión que Patricio tenía una discapacidad intelectual moderada. Me llamaba mucho la atención a todos nosotros que Patito siempre estaba sonriendo. Y Patito tenía una característica que es por la comisura del labio salivaba. Y nosotros siempre estábamos preocupados de Patito. Y era yo diría, el niño más alegre del grupo, de todos nosotros. Un día dejé de verlo. La familia argumentó que Patito se había ido a vivir con otras personas al sur de Chile. En mi práctica de antropología de último año, yo decido hacerla en temas conductuales y pido autorización para ingresar al hospital Philippe Pinel De Putaendo. de Putaendo. ¿Ya? Sí. Y en esa tengo oportunidad, que es un estudio que yo hago, de recorrer todo el Philippe Pinel. Y ahí me encuentro a Patito. Estaba ahí. ¿Te reconoció? No, porque ya era un adulto. Pero eso en mí, Pero tú lo reconociste. yo sí. ¿Qué sentiste en ese minuto? Lo que siento ahora es dolor. ¿Te emocionaste? Sí, porque nosotros hemos evolucionado mucho como cultura. Las personas con discapacidad antes eran ocultas, JL. Las tapaban, las escondían. Las escondían, ¿sí? No habían políticas públicas, además, que permitieran que las personas hoy día pudieran salir, como salen hoy día, ¿sí? Entonces, perdona, ¿eh? No, está bien, está bien. Mi primer vínculo con la discapacidad fue Patito. Después, en ese periodo, como te digo, de que dejé de verlo, fue de espectador, de la persona común y corriente, del que cuando era la Teletón yo prestaba atención. Pero fuera de la cancha. Fue fuera de la cancha, sí. Y vuelvo con fuerza y vigor el año 2017 por la ley de inclusión laboral, porque como funcionarios municipales a nosotros nos tienen que preparar
porque hay una ley, entonces yo ahora tengo que intermediar también con personas con discapacidad. Entonces, mi primer vínculo fue cuando era niño, y como te digo, me emocionó mucho encontrar a Patito después. ¿Pudiste hablar con él? No pude hablar con él. No era tampoco el momento, pero eso marcó mucho en mí la percepción, digamos, respecto de la discapacidad, cómo era antes a cómo es ¿No ahora. pudiste hablar con él por su discapacidad que estaba más avanzada? Sí, estaba más avanzada, sí, porque además a Patito lo habían literalmente abandonado ahí. Entonces, y también lamentablemente, si tú ves las estadísticas de personas son abandonadas, ¿sí? Entonces, eso ha ido, lamentablemente, era antes, hoy día afortunadamente ha ido cambiando, ¿ya? Y por lo tanto, hoy día, ¿cuál es mi vínculo con la discapacidad? Es como activista, es, por así decirlo, hacerme cargo del problema, hacerme cargo de la solución, no del problema, bien digo, ¿se entiende? Ahora, si tú me dices, pero tú tienes un vínculo, sí lo tengo. Hoy día mi madre es adulta mayor y mi madre vive con mi hermano y mi sobrino. Y son ellos quienes están al cuidado permanente de mi madre, de sus controles médicos, de su cuidado. Hoy día mi hermano ha tenido que habilitar con ayudas técnicas el baño también. Hay pasamanos, ¿sí? Entonces, hoy día, para que se entienda bien, todos nosotros, José Luis, todos nosotros tenemos un vínculo con la discapacidad. Lo tenemos a lo mejor desde chico y Que no lo nos dimos queramos cuenta, ver o no, era natural. claro, no. No lo queramos ver o no. Sí. Pero también hoy día todos nosotros tenemos padres que son adultos mayores y muchos de ellos están hoy día engrosando las filas de la discapacidad, con su movilidad reducida, con su discapacidad visceral, ¿sí? Claro que sí. Entonces, todos nosotros tenemos un vínculo. Mira, te pongo el siguiente ejemplo. Hace a unos años atrás, y envío un fuerte abrazo a la familia Smith. Willie Smith, un gran activista de la discapacidad, falleció el año antepasado. Fuimos a dar una charla con Willie Smith a la Policía de Investigaciones de las 3 provincias, San Felipe, Los Andes y Petorca, ¿sí? 45 detectives en esa sala. Y la charla era de sensibilidad. Pero previo a eso yo tuve una entrevista con el prefecto de la Escuela de Investigaciones, de la Policía de Investigaciones. Y él me señalaba, cuando yo tengo la reunión, que ellos estaban cumpliendo, porque si yo me había dado cuenta, había una rampa de acceso al edificio, lo cual es cierto, y también había un baño para personas con discapacidad habilitado, ¿sí? Claro, Ya. un baño más amplio para que Ya, entre la silla. correcto. Entonces yo me di cuenta inmediato que él tenía el icono de la silla de ruedas en su cabeza. Sí. Pero entonces yo le pregunté, perfecto, le puedo hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Usted tiene hoy día dentro de su fila colegas, profesionales, detectives que estén con licencia médica psiquiátrica? Sí, me dijo, tengo varios. Ok. Usted hoy día tiene en su institución personas con discapacidad. Se llama discapacidad mental. Pero él no lo ve así. Ah, Él asocia solo a la silla de ruedas a ese tema. ¿Te das cuenta? sí. Hoy día, cualquier colega que está con una depresión está con una discapacidad mental. Puede ser temporal o puede ser permanente. O se puede agudizar también. O puede, claro, se puede abusar, pero está con una discapacidad mental. ¿Te das cuenta? Todos nosotros tenemos vínculos con la discapacidad, lo queramos ver o no. Cuando a veces nos toca directamente, como a este humorista, digamos, el indio, que producto de una diabetes, tuvieron que amputarle parte de su pie, ¿sí? Él aparece después diciendo fuertes declaraciones que en Chile no había inclusión, porque se dio cuenta que las barreras que están en el entorno a él le impedían desarrollarse como lo hacía antes. Hoy día, él, afortunadamente, ya está próximo a presentar un show con una prótesis, porque él optó por recurrir a ayuda técnica. Que eso es también lo que yo te decía, están las ayudas técnicas de Senadi, pero también hoy día hay empresas que te venden ayuda técnica, en cómodas cuotas. Entonces tú hoy día sí puedes recuperar funcionalidad, movilidad, pero en esto hay que trabajar como sociedad, en su conjunto. Oye, Rodrigo, siento que me ha sumergido en un mundo que está como al lado de uno. Uno muchas veces a lo mejor no es que no lo quiera ver, o simplemente no abre bien los ojos, o solamente está mirando y no está observando con mayor detalle. Pero siento que esta noche, bueno, el programa se llama En tu propia ley, y es como la vida, Rodrigo, te ha llevado a ti en lo personal. Siento que estás haciendo un trabajo súper lindo, que hacen falta más personas como tú, que tener más activistas, ¿cierto? Porque cuando uno se pone a hacer cosas y dice, este gallo está loco, este gallo, mira, va contra el tránsito. Pero si van 10 contra el tránsito, yo también voy a querer ir contra el tránsito para ver qué es lo que sucede allá.
porque todo el mundo se está moviendo para allá. Y un poco de locura que nos hace falta a nosotros de poder desempolvarnos y tratar de sumergirnos también en este mundo que es tan interesante y que hay mucha gente que necesita también ser considerada en la sociedad. Hablamos de inclusión, nos llenamos la boca con tantos términos que hablan, dice, oh, pero qué bien, pero en el día a día, en la práctica, no lo estamos haciendo, ¿cierto? Entonces siento que esta conversación de verdad que era necesaria en el ley. Toda la gente del Valle de la Aconcagua, más tarde, más temprano, va a ver este programa. Y te quiero agradecer también todo este conocimiento, este chorro de información que nos estás entregando y que también que nos llame a la conciencia de que tenemos que estar más atentos a abrirnos a las personas que realmente necesitan muchas veces de simplemente ser escuchadas. Sí, yo diría y llamo a la ciudadanía en general a ser empático. ¿Sí? Hay que ser empático. O sea, uno se vincula día a día con personas con discapacidad en muchos ámbitos. En el transporte público, por ejemplo, llamo siempre a los transportistas a ser empáticos con las personas con discapacidad. Hoy día tú ves que una persona con discapacidad física, movilidad reducida en silla de ruedas, le cuesta mucho tomar un transporte público. ¿Ah? Eso es porque también estamos al debe desde el punto de vista de la accesibilidad como política pública. ¿Ya? Sería ideal que nosotros pudiéramos contar aquí con paraderos que estén habilitados para que personas que en silla de ruedas, por ejemplo, puedan esperar, no están habilitados. Tampoco tenemos ningún bus, si tú te das cuenta, que tenga una rampa mecánica, ¿no es cierto?, eléctrica, que permita a una persona con discapacidad acceder. Esto no existe, ¿te das cuenta? Y sin embargo tenemos una ley de espejo en Transantiago que apunta a la conectividad y que bien podríamos hacer uso de esos recursos para tener paraderos accesibles, vías accesibles, transporte accesible. ¿Sí? Pero yo llamo a la ciudadanía simplemente a ser empático. La inclusión es tarea tuya, mía y de todos nosotros. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Bien, Rodrigo, estamos llegando al término de este programa. Siento que quedamos con, por lo menos yo, con un gusto a poco. Espero que esta no sea la última vez que estemos conversando acá y que podamos seguir empapándonos de la inclusión, de ser quizás más activistas, más comprometidos con los intereses no tan solo de uno, sino de todos, ¿ah? Para tener una sociedad un poco más justa, más equitativa. ¿Te parece? Sí, JL, yo agradezco la oportunidad. Ahí está la pantalla para que te despidas. Agradezco la oportunidad de estar en este programa maravilloso, la cobertura que tiene, insisto, un fraternal abrazo a mi gente de San Esteban, al Valle de la Aconcagua, a la región, al país y a nuestros hermanos en Argentina, que me alegra mucho que podamos llegar allá, porque la verdad que ellos tienen una carrera muy larga en este sentido, y yo espero que a través de este programa algunos de mis hermanos argentinos logre tomar contacto conmigo, porque me interesa también establecer alianzas más allá de la frontera. Buenísimo. Saludo entonces a Walter Sastre, a su productora Surmedios, porque nos da la posibilidad de estar ahí para toda Mendoza y también para toda Argentina a través de su página web y también de su canal en YouTube. Amigos, estamos llegando al término de este programa, muy contentos de poder conocer otro coterráneo nuestro que está marcando un precedente aquí en la sociedad nuestra, y ojalá, Dios quiera, te podamos tener más adelante también empapándonos un poco más de este tema. ¿Te parece? Encantado, JL. Bien. Gracias por la invitación. Hora de despedida y nos vemos la próxima semana con otro interesante invitado, como lo fue en esta oportunidad nuestro amigo Rodrigo. Nos vamos con la cámara central. Ahí estamos. Nos vemos. Chao, chao. Que estén bien.